Vale. Bueno, pues buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar la historia de México basada en una línea del tiempo que recurre de los años 50.000 antes de Cristo hasta los 2000 en el actual. Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico Superior de Abasolo y mi compañero les va a presentar. Hace 50.000 años antes de Cristo, los primeros pobladores de América llegaron de Asia por el extremo de Berlín. Encontraron un nuevo lugar con mejores recursos y un mejor clima, por lo que decidieron extenderse por todas las Américas. Hace 2000 años antes de Cristo, el hombre de Tetzpepan o el cráneo de Tetzpan, sus restos son los más antiguos encontrados en México y fueron localizados en el municipio mexiquense, en Colma, el 22 de febrero de 1947. Hace 9000 años antes de Cristo comienza la domesticación del maíz. ¿Sí le puedes bajar un poquito, por favor? Hace 7000 años antes de Cristo es el probable inicio del sedentarismo y la agricultura. Esto porque los nómadas se dieron cuenta que podían multiplicar los alimentos gracias a la ganadería y a la agricultura, por lo que decidieron quedarse en un mismo lugar y no estar de un lugar a otro lugar buscando alimento. La época, les voy a explicar lo que es la época prehispánica. Esta consiste de dos épocas, las cuales les voy a desglosar de la siguiente manera. La preclásica es la primera, que inicia en el año 200 antes de Cristo y finaliza en el año 900 después de Cristo. Dentro de esta se encuentra lo que viene siendo el culto a la fertilidad y el desarrollo de la cultura olmeca. Como siguiente, también se encuentra la siguiente fecha que fue marcada, en la cual nos dice que se logró el máximo desarrollo de las civilizaciones prehispánicas. Se logró la consolidación de las características de las culturas mesoamericanas, tales como el arte, la cerámica, la escritura y el calendario. La siguiente etapa de esta época prehispánica es la postclásica. En esta época, las sociedades teocráticas comenzaron a militarizarse después de la aparición de la metalurgia. También Mesoamérica alcanza su máximo extensión y el gran desarrollo de los toltecas. En el año 1325 tenemos la fundación de México. Dentro de este año también se inició el dominio mexica dentro y fuera del territorio mesoamericano. En el año 1519, la población de Mesoamérica llegó a los 25 millones de habitantes. Alfonso Álvarez de Pineda viaja por la costa del Golfo de México, desde la Florida hasta el río Pánuco. En abril del mismo año, Cortés funda el primer poblado español llamado la Villa Rica de la Veracruz. Después funde los Noves e inicia la exploración tierra adentro. En noviembre del mismo año fue la llegada de los españoles a Tenochtitlán. Moctezuma II los recibe pacíficamente, los aloja en el palacio de Atzayacatl y los llena de honores. Pocos días después de su llegada, Moctezuma II fue tomado prisionero. En 1521, y como último año de esta época prehispánica, los españoles iniciaron el sitio de Tenochtitlán, que duró 75 días después de haber derrotado otras fortificaciones aztecas. Y para finalizar con esta época, fue la caída de Tenochtitlán. Yo les hablaré de la época colonial. Esta da inicio en 1521. En 1528, Carlos V asumió el poder judicial y gubernamental. En 1539 se introdujo la primera imprenta. En 1551 se abrió la Real Academia de la Universidad de México. En 1564 nace Sor Juana Inés de la Cruz, poeta reconocida mexicana. En 1810 se da inicio la Guerra de la Independencia. En 1821, Agustín Iturbide promulgó el Plan de Iguala.
En ese mismo año se consumió la independencia con la llegada triunfante a México del ejército trigarante encabezado por Agustín Iturbide. La independencia, primer imperio. Iturbide es coronado emperador con el nombre de Agustín I. A principios de 1823, Antonio López de Santa Anna lanzó un proyecto republicano al que se unieron antiguos combatientes, insurgentes y bombardistas. Para el año de 1846, el presidente general Antonio López de Santa Anna. Guerra contra los Estados Unidos que terminó con la firma del Tratado de Guadalupe. En el año de 1858, Benito Juárez es presidente. Se inició con la guerra de reforma entre liberales y conservadores, llamada también la Guerra de los 3 años. En el año de 1864 se inició el Segundo Imperio bajo Maximiliano de Habsburgo, que duró 3 años. Fue un régimen de gobierno monárquico. En 1867, Benito Juárez de nuevo es presidente. Aquí sentó las bases para consolidar el régimen republicano, federal y laico. En el año de 1876 se inició la Revolución de Tuxtepec, con 4,000 soldados de Lerdo de Tejada. En 1876 al año de 1911 se inició con el Porfiriato, auge económico y mayor explotación de la minería y el petróleo. Se eliminó el reparto general de la tierra, resultando en gran pobreza entre la gente sin tierra. El científico alemán Alexander dice que México es la tierra de la desigualdad. El 20 de noviembre comienzan los primeros movimientos armados de la Revolución en 1910, respaldados por Pascual Orozco de las tropas irregulares de Chihuahua, Francisco Villa, líder de los campesinos del norte de México, y Emiliano Zapata, quien representaba a los campesinos y demás líderes del sur de México. Después, Zapata firmó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, en el que se desconocía el gobierno de Madero y hacía una llamada al enfrentamiento armado para recuperar la propiedad de las tierras trabajadas por los campesinos, en ese entonces haciéndose popular la palabra "la tierra es de quien la trabaja". 1913 se denomina Decena Trágica al golpe militar que recibió el gobierno de Madero en los días 9 al 19 de febrero, organizados y liderados por los generales Manuel Mondragón y Bernardo Reyes y su grupo de militantes. Y el 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno se enfocó en pacificar el país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución de 1917. Después, en 1919, Zapata es asesinado el 10 de abril en la hacienda Chinameca, Morelos, en una emboscada preparada por el oficial del ejército carrancista Jesús Guajardo, bajo órdenes de Pablo González. Y finalmente, Adolfo de la Huerta, en 1920, fue elegido presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, durando solo 6 meses en el mandato. En 1929, después de que el PRI gobernara durante años, Fox es el primer presidente no afiliado al PRI. En 1968 fue la protesta estudiantil de los alumnos universitarios, originado como protesta por cambios de exámenes, principalmente alumnos de Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. El 2 de octubre de 1968 aparece la famosa matanza de Tlatelolco, donde llenó de gran tristeza a la sociedad. Y en 1985 sucede el terremoto en México. Un gran terremoto en el país, en el centro, de magnitud de 8.5 de escala Richter. Mientras tanto, el año de 1993 fue la primera captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Este fue en la ciudad o el país, en Guatemala, donde el narcotraficante lo mandan a la máxima seguridad en Puente Grande, en Jalisco. Esto sucedió el 11 de junio de 1993, donde la prensa libre publica en sus secciones nacionales e internacionales la captura del Guzmán Loera, al tomar en cuenta que se trataba de uno de los hombres más buscados tanto por la justicia mexicana como por la justicia internacional.
poco más de un año, en 1994, el 11 de junio, surge la entrada en vigor del Telecán, que es el inicio de las funciones pactadas por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, donde acuerdan o logran establecer que habrá un tratado de libre comercio y por lo tanto habrá aranceles, donde el presidente estadounidense George Bush firma el tratado. Y para finalizar, en el año del 2000, haciendo campaña como populista de derecha, Fox se postuló y fue elegido presidente abanderado por el Partido Acción Nacional. En el año de 2000 fue un éxito, ya que significó un gran cambio para México, ya que fue un mero cambio de gobierno tras más de 71 años de régimen político monopolizado por el PRI. Y como conclusión podemos decir que los antecedentes históricos que acabamos de mencionar fueron importantes y han sido claves para formar nuestra cultura como sociedad, y además cada uno como individuo también formar la propia y suya, y además para poder conocer lugares históricos, patrimonios culturales de la humanidad y conocer algunos datos genealógicos que nos permitan construir una cronología. Muchas gracias por su atención.